Otras tres. Ok, vamos a realizar las pruebas de funcionamiento y lógica de nuestro proyecto, el inciso A. Estos somos nosotros, los integrantes del equipo, junto con nuestras matrículas. Vamos a pasar a la parte del proyecto. Ok. En la prueba de caja negra, que será la primera que vamos a analizar en nuestro proyecto, vamos a demostrar que no existe ninguna falla a nivel de interfaz gráfica, es decir, qué es lo que se le va a presentar al usuario final. En este tipo de prueba no indagaremos en ningún código ni en métodos, pues eso será tomado en cuenta en las demás pruebas. Para empezar vamos a correr el proyecto, que ya está en esta parte. Ok. Para empezar, podemos comprobar que en nuestra interfaz gráfica del proyecto, que es ya la que se le va a mostrar al usuario, tenemos una parte de un cuadro blanco de texto donde se debe de introducir la consulta. Tenemos un botón que genera la consulta, un botón para la tabla que nos muestra la tabla de datos original, un botón que nos muestra la selección de datos y un botón que nos muestra la proyección, que es lo que se le muestra al usuario ya en la consulta. Para comenzar, debemos de ingresar nuestra consulta dentro del cuadro de texto. Debemos de ingresar la consulta. Ok. Como iba diciendo, tenemos que ingresar la consulta dentro del cuadro de texto. La ingresamos. La consulta debe de estar escrita de la manera correcta. Y bueno, la primera prueba que vamos a hacer es con los datos de ejemplo, entre 5.000 y 10.000, que se supone que debería de funcionar correctamente. Ahora, presionamos el botón para generar la consulta y evidentemente nos manda la primera tabla, que es donde se muestran todos los datos originales de la base de datos, de donde se toman para hacer la selección y hacer la proyección. La selección nos muestra los datos seleccionados entre los valores que hemos ingresado, como 5.000 y 10.000. En la proyección nos muestra lo que se le va a mostrar al usuario final cuando haga la consulta. Así que hemos comprobado que funciona correctamente. Ahora, la siguiente prueba que vamos a hacer es ingresar datos nuevos de entre 15.000 y 20.000. Gracias a una prueba manual que hemos hecho, estos valores deberían de arrojarnos solamente dos datos, que son los que están dentro de estos valores. Ahora vamos a comprobarlo presionando el botón de generar. Nos manda la primera tabla, que es la original. De ahí nos manda los dos datos que son los únicos que cumplen la condición de estar entre 15.000 y 20.000. Y en la proyección nos manda lo que se le muestra al usuario final. Por lo tanto, hemos comprobado que funciona correctamente. Ahora vamos a probar con datos grandes, con datos que no están dentro de la base de datos. Esta prueba va a ser exitosa cuando nos muestre, haga la consulta, pero no nos muestre datos, porque evidentemente dentro de la base de datos original no existen datos que estén dentro de 50.000 y 60.000. Ahora vamos a generar la consulta. Y aquí tenemos la base de datos original, y en la selección no tenemos nada, y en la proyección nada. Así que hemos comprobado que funciona correctamente. La siguiente prueba será con unos datos que están muy por debajo de lo que se supone que está en nuestra base de datos, como 15 y 20. Generamos la consulta, nos muestra la tabla de datos original, y en la selección no nos muestra nada, ni en la proyección. Por último, la última prueba que vamos a realizar va a ser con letras en vez de números, para comprobar que la lógica de nuestro programa está correctamente realizada. Vamos a presionar el botón de generar consulta, y para que esta prueba fuera exitosa tenía que mostrarnos este mensaje de que teníamos que verificar la consulta, debido a que no mandamos números, sino que mandamos letras. Con lo cual hemos comprobado que nuestro programa funciona correctamente. Ahora, hemos ya visto los tres casos de uso en los cuales los valores están por encima, por debajo, valores que están dentro de los datos estipulados en la base de datos original,
y valores que están dentro de la base de datos original, pero son distintos a los del primer ejemplo. Por último, probamos con letras para probar la lógica y funciona correctamente. Ya que hemos visitado cada uno de los casos, ahora podemos comprobar que nuestro programa en la prueba de caja negra funciona correctamente. Yo voy a demostrar la prueba de caja gris, la cual consiste en una combinación de lo que es la prueba de caja blanca junto con la prueba de caja negra, en la que afectando a la estructura interna se vea reflejado este cambio en la estructura externa. Eh, en este caso lo vamos a hacer es modificando la estructura de datos de nuestro programa, que sería nuestro archivo. Y primero vamos a colocar la consulta y lo vamos a colocar en un rango de 11.000 a 11.500 para que sean pocos datos y sea más fácil visualizar. Acá está la tabla. En la selección podemos ver que solamente tenemos 4 datos y en la proyección de igual manera son solo 4 datos. Ahora si vamos a nuestro archivo TXT y modificamos lo que es el salario y por ejemplo acá con Steven lo ponemos dentro del rango con 11.300 y Lex le ponemos 11.400. Guardamos nuestro archivo y recargamos lo que es la tabla. Podemos observar que aquí ya aparecen los datos que hemos modificado. Ya está aquí Steven con 11.300 y Lex con 11.400. En la proyección de igual manera aparecen Steven y Lex y vamos a sacarlos de nuevo para comprobar que efectivamente funciona y lo vamos a poner en este 15.000 y en este 20.400. De nuevo guardamos el archivo y volvemos a recargar. Como podemos ver, ya no aparecen en la selección y en la proyección. Por lo tanto, se está cumpliendo que al afectar la estructura interna, en este caso, que es el archivo, se está viendo reflejada en la estructura interna. Ahora vamos a hacer la prueba de caja blanca. En esta se ve el código. Aquí tenemos 3 clases, el main, rango y menú. En el main se ejecuta la clase menú, que es donde está la mayoría del código. Aquí tenemos varias declaraciones, tenemos los botones y donde nos interesa es la función leer. En esta se lee el documento TXT, se lee la primera línea y se separa por comas y se guarda en parts. Aquí tenemos la otra función que es hacer, en donde ahora se lee el query ingresado por el usuario. En esta se separa por espacios. Leemos, bueno, ahora trabajamos con la casilla del query 1 y checamos si es igual a asterisco. Si es asterisco, se leen todos los atributos. Si no, ahora los separamos por comas. Y los atributos se guardan en mostrar. Ahora vamos a empezar a revisar que sean iguales a las palabras reservadas. Ahora vamos con la casilla número 0 del query. Checamos que sea select. De ahí checamos que el arreglo de mostrar sea igual al arreglo de parts. Y los atributos que sean iguales les vamos a sacar el rango. Los rangos están ingresados en el mismo archivo. Y cada vez que sacamos un rango, este va aumentando 1. Y tiene que ser igual al tamaño de mostrar. Si es igual, seguimos. Ahora vamos a revisar que sea igual a la palabra from. Aumenta Q. Ahora vamos a revisar que sea igual a part 0, que sería el nombre de la tabla. Ahora vamos a aumenta Q y vamos a revisar que sea igual a where. Ahí empezamos a trabajar otra vez y
volvemos, y ahora el where, checamos que sea el atributo ingresado, checamos con todos los atributos que están en parts. Al hacer eso, volvemos a sacar el rango, se vuelve a aumentar correct, y si es igual a mostrar, seguimos. De ahí checamos que sea between y and. Y si es esto correcto, saltamos a mostrar, a la función mostrar, nos vamos. Y en esta función se vuelve a leer el documento. Pero ahora omitimos el descriptor, la primera línea. Y empezamos a llenar la tabla con los atributos. Y entonces aquí los atributos se comparan con el between para la selección. Ahora empezamos a llenar las tuplas a la tabla sin ninguna condición todavía. Y aquí es cuando ya empezamos a hacer la selección y proyección. Aquí todavía llenamos la tabla de selección que se muestra en el segundo botón, pero todavía no ocupamos la cadena mostrar, que es donde vienen los atributos que el usuario quiere mostrar. Aquí en proyección hace uso de la cadena mostrar. Aquí vemos otra función que nos ayuda a hacer la proyección y selección, que es obtener índice, y la otra función que es llenar tabla, que nos ayuda a llenar las tablas. Ahora, siguiendo con las pruebas de caja blanca, vamos a ver los posibles errores que el usuario pueda tener durante la consulta. Por ejemplo, tenemos que si no encuentra la palabra select en la consulta, entonces le mandará un cuadro de diálogo que le muestre error, más la palabra en donde empieza el error de la consulta. En este caso sería en select. Si la encuentra escrita en minúsculas o si no la encuentra. También tiene que si todos los datos que escribió el usuario no se encuentran dentro del archivo TXT, manda un error de que no se encontró, que se verifique la consulta. Si no encuentra la palabra from, de igual manera hace la aclaración al usuario de que tiene que verificar y le manda desde donde tiene que verificar su consulta. Tiene lo mismo para la palabra where y para la palabra between. Y luego viene el caso especial que es el and. En el and, aparte de checar de que esté escrita bien, revisa que tenga únicamente enteros entre el and. Si no, manda la opción de verificar la consulta. En nuestro programa únicamente acepta la consulta escrita en mayúsculas. Entonces, cualquier cosa que no esté escrito en mayúsculas o que no se encuentre en nuestro archivo se considera error y lo mandará al usuario un mensaje en el que le diga. Con esto concluimos nuestras pruebas de nuestro proyecto en el inciso A.